Mateo capítulo 21, verso 1 en adelante. Y el tema del sermón de este domingo es la entrada triunfal. La entrada triunfal. Mateo capítulo 21, verso 1 en adelante. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, en el monte de los Olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y enseguida hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dice algo, contestadle: el Señor los necesita, pero luego los devolverá. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el profeta: decid a la hija de Sión, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Oramos. Dios amado, aquí está tu palabra. Pedimos en este momento revelación, Dios mío, dada por tu Espíritu Santo. Atando todo pensamiento a la mente de Cristo, declaramos aquí que tu palabra es viva y eficaz, y más cortante que espada de doble filo. Oramos con la certeza de que estás en medio nuestro, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, mi amado. Como siempre digo, no siente su adoración. La entrada triunfal. Hoy en el mundo secular o en el mundo religioso se está celebrando el famoso día Domingo de Ramos, que no es más que la fiesta de la Pascua o la entrada de Jesús a Jerusalén. Mucha gente lo celebra sin el conocimiento adecuado de qué significaba y qué significa para nosotros que Jesús entrara ese día en Jerusalén. ¿Cómo nosotros como creyentes podemos entender que la entrada de Jesús daba para mí una salida espiritual? Repito esto: la entrada de Jesús era para mí una salida espiritual. Y como Jesús en su entrada nos dejó algo especial. Esa entrada a Jerusalén, aunque hoy se sigue celebrando como el Domingo de Ramos o el Domingo de Pascua, es un día en el cual Jesucristo, al entrar a ese lugar, pasaron varios eventos importantes. Pero antes de entrar a esa parte, quiero introducir el sermón de la siguiente manera. Hoy en día es notorio o es regular que cuando hay algún evento importante, llámese Hollywood, llámese una toma de posesión de un presidente, lo primero que usted observa es que se pone una carpeta roja o se pone una alfombra para que esas personas importantes pasen por aquel lugar. Y esa alfombra o esa carpeta distingue a quien pisa ese lugar. Si va a tomar posición un presidente, se extiende una alfombra desde la puerta hasta el lugar donde va a tomar posesión. Cuando en Hollywood hay premiaciones, hay lo que se llama la gran alfombra roja o verde, no importa cómo se llame el color. Y esta es una forma de distinguir a aquellas personas. Esa distinción es una distinción humana, es una distinción en la cual las personas se sienten importantes. Me pusieron la alfombra roja, o voy a entrar, por favor, me pones la carpeta roja, que llegue yo que soy importante. En el caso de Jesús, Jesús no vino con ese aspecto de que llegué yo y aquí estoy. Jesús vino humilde y manso. Y hay cosas que Él manifiesta en esta lectura, en esta parte del libro de Mateo, que también es tratado en Lucas. Jesús en su entrada vino con un propósito. Entró para sufrir y para morir. Diga a una de estas personas importantes que va a pisar una carpeta, una alfombra roja, y que es para sufrir y morir, y yo le garantizo que ni siquiera la pisa, se devuelve de la puerta. Mas Jesús sabía que esa entrada era una entrada que iba a marcar la vida tuya y mía, y que su entrada era una entrada de sufrimiento. Y hay que ver los eventos que llaman mi atención en esta mañana. Lo primero es que cuando Jesús entra, leímos en Mateo capítulo 21, cuando Jesús entra, lo primero que manda decir
a sus discípulos, pidió a 2 discípulos, vayan a aquel lugar y cuando lleguen ahí van a ver una asna con un pollino, un burrito. Cuando ustedes vean eso, van a pedirlo prestado. Cuando lo pidan prestado, digan lo siguiente: el maestro lo necesita y luego los devolverá. Enseñanza número 1. Jesucristo nos estaba enseñando a nosotros, especialmente, no solamente lo que es la humildad de montarse en un pollino, sino que al decir lo voy a devolver, habla de honestidad. ¿Cuántas veces nosotros cogemos cosas prestadas y decimos que lo vamos a devolver y nunca lo devolvemos? Jesús dijo, ¿sabe? Yo les garantizo, yo los voy a usar, pero también los voy a devolver. En pocas palabras, yo no quiero venir aquí con un mal ejemplo diciendo que tomaré algo prestado y luego me lo voy a quedar para conmigo. Cualquier parecido con la realidad hay que tener cuidado. Seamos nosotros íntegros como fue Jesús. Seamos nosotros como Jesús, honesto en nuestro hablar. Si usted comprometió su palabra, cumpla lo que usted prometió. Si usted pidió prestado, no se quede con lo que le pidió prestado. Entregue lo que usted pidió prestado. ¿Saben que muchas relaciones se quiebran en la iglesia de hoy porque tú me prestas y yo no te pago? Muchas relaciones se quebrantan porque tú me prestas y yo no te devuelvo. Jesús dijo, yo quiero evitar eso y que el pueblo después no hable mal de mí diciendo, Jesús pidió un asno prestado y ni se sabe qué pasó con ese asno. Sí se sabe por qué él se lo devolvió. Aleluya. El primer ejemplo aquí es de una persona íntegra, de una persona que tenía honestidad. Al parecer montado en un asno, en un pollino, también Jesús nos muestra su carácter de hombre manso, porque Jesús era esperado como un gran guerrero. Si Jesús viniera con el orgullo de un guerrero, ciertamente no hubiese elegido un pollino, hubiese elegido un caballo grande y un caballo blanco. ¿Recuerdan a Naamán cuando pasó frente al profeta? ¿Cómo vino montado? En un caballo. Vino en su armamento militar aquel tiempo, en un caballo o una carroza. Jesús no eligió una carroza, Jesús no eligió un caballo, eligió un pollino. En su humildad, Él quería mostrar que Él, aún siendo Dios, aún siendo el Hijo de Dios Altísimo, Él se iba a humillar hasta lo sumo, aleluya. Él no vino con un aspecto de guerra, Él vino en paz, para que nosotros tuviéramos paz, gloria a Dios. Otra cosa que me enseña en cuanto a este pollino, no solamente era que venía en paz, sino que este pollino era el cumplimiento de una profecía que se halla en el libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Dice Zacarías, capítulo 9, versículo 9, he aquí, hija de Sión, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Esa profecía tendría un cumplimiento futuro. ¿Cuál sería el cumplimiento? Que Jesucristo iba a entrar en Jerusalén, pero iba a entrar ese día montado en un pollino. Y como era algo profético, tenía que cumplirse. Pero déjame decirte algo, ese mismo Jesús que entró montado en un pollino, dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11, que ahora vendrá en un caballo blanco, aleluya. Vendrá ahora para gobernar y reinar sobre el mundo y la tierra. Vendrá ahora diferente a como entró en un pollino, porque vendrá a juzgar a las naciones, aleluya. Él viene, aleluya. Así que esa humildad nos enseñaba a nosotros. Él se preparó con un propósito. No solamente fue el ejemplo de darnos en un pollino, sino que Él pudo, siendo Hijo de Dios, pedir lo mejor para Él. Saben que Jesús, desde su nacimiento hasta su muerte, todo fue prestado. Si Jesús hubiera sido falso, hubiese pasado con todo lo prestado. Nace en un pesebre, que no es para Él, no era ni siquiera de Él. Cuando viene, dice que no tenía ni siquiera una almohada donde recostar su cabeza. Y esto es un asunto que a la gente de la prosperidad no le gusta mucho. Apenas hace ayer, creo que ayer sí, yo vi un letrero en un autobús, en una van, que estuvimos en la playa, que decía